platico un poco de la doctora Georgina. La doctora tiene un doctorado en urbanismo por parte de la UNAM, es maestra en antropología social por el Colegio de Michoacán y máster en psicología social y comunitaria por la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente tenemos el gusto de tenerla como profesora en la Universidad Riviera impartiendo en diferentes carreras. Y es ex becaria también de la Organización Panamericana de la Salud y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, investigadora sobre ciudad, vivienda y envejecimiento, considerando las desigualdades de género. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata e integrante de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México. Así que bueno, tengo el gusto y el honor de presentarles a la doctora Georgina, quien nos va a platicar sobre su expertise, que es todos estos temas de liderazgo. Y le dejo la palabra, maestra doctora. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y voy a pedirles si me apoyan con la presentación para ir avanzando. Entonces, yo quisiera compartirles una presentación. Me da mucho gusto estar en este espacio y tener la oportunidad de intercambiar con ustedes sobre el liderazgo intercultural. Entonces, me voy a dedicar a hablar, sí, de liderazgo intercultural, pero me gustaría contextualizarlo, ¿no? En nuestro contexto actual, nosotros en la siguiente diapositiva, gracias, maestra Ruth, les muestro un poco, ¿verdad?, del contexto que nosotros vivimos en términos de la globalización. Este contexto de la globalización nos ha puesto, ¿verdad?, en una dinámica en la que nos encontramos de manera muy fácilmente, ya sea por la migración, por las redes sociales, por toda esta, ¿verdad?, mundo digital en el que estamos en este momento. Y entonces nos reconocemos como diferentes. Sabemos que vivimos en un contexto donde participamos personas de diferentes culturas, y en ese contexto se hace necesario discutir el liderazgo desde otra perspectiva que considere precisamente toda esta riqueza de nuestras características como personas dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, y también pensar en el liderazgo con una base que tenga un asiento en la ética, ¿no? Los principios éticos, el bienestar, la justicia y también los derechos humanos. Entonces, en la siguiente diapositiva les planteo la relación que vamos a trabajar en esta sesión, ¿no? Una relación que es absolutamente necesaria, que no es una relación nueva. Vamos a hablar un poquito de su contexto, pero es una relación que necesitamos vincular. Son dos términos que van a acompañarnos al interior de las organizaciones y que van a generarnos en este contexto de reconocimiento de nuestra diversidad cultural una serie de demandas que los líderes van a necesitar capacitarse, reflexionar y tomar decisiones considerando este tema de la cultura y el liderazgo. Entonces, voy a empezar con esta primera burbuja naranja que es la cultura, ¿no? Y la pongo así porque me gustaría pedirles, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la cultura, esa es una palabra que nosotros utilizamos de manera muy frecuente. La usamos en nuestra vida cotidiana, la escuchamos, hay frases que nos la recuerdan. Y cuando nosotros hablamos de cultura, por ahí a veces escuchamos frases como se está perdiendo nuestra cultura, o ¿no? Esta sensación de que estamos perdiendo algo que antes estuvo ahí. También la usamos en acepciones para referirnos tal vez a que alguien no tiene un cierto gusto, unas ciertas características, y podemos escuchar frases como no tiene cultura, ¿no? Entonces, estas frases coloquiales, aunque nosotros no lo identifiquemos en autores, no es el tema de hoy, pero tienen una base teórica, no tienen una historia, y porque a lo largo del tiempo esta palabra cultura ha ido cambiando y nos ha ido retando a entenderla mejor. Entonces, lo que yo les quisiera pedir es que se imaginen
como que cada uno de nosotros tiene una burbuja, ¿no? Una burbuja, esta burbuja que nosotros todos portamos es nuestra cultura. Esa cultura, cuando nosotros pensamos en esta frase, se está perdiendo la cultura o estamos perdiendo algo dentro de esta cultura, parece que esta burbuja la imaginamos como si fuera algo que estuvo ahí como inmaculado, ¿no? Como está, es una burbuja cerrada y entonces tenemos en esta burbuja, pues siempre asociamos con palabras como costumbres, tradiciones, gastronomía, un cierto tipo de vestuario. Y cuando pensamos en eso y decimos, alguien dice en nuestro contexto que algo se está perdiendo, parece como si algo entró a nuestra burbuja, ¿verdad? Y está reemplazándolo o está modificando esto que teníamos aquí cerrado. Entonces, esta imagen lo que nos deja ver es que la cultura no es una burbuja cerrada como se pensaba en un inicio o como se pensaba en algunos en algunas teorías, ¿no? Como esta esencia donde todos mantenemos un cierto contenido, una cierta red de significados y los mantenemos como propios. Entonces, lo que pasa con nuestros intercambios, con la migración, con nuestro contexto de encuentro con personas de otras culturas, es que esta burbuja que todos llevamos, o sea, voy a definir cultura entonces como todos los significados que dan sentido a mi vida, ¿no? Todos, ¿por qué? Porque esos significados, todos esos elementos van a, por definir, por ejemplo, qué me pongo para una fiesta, qué me pongo para, ¿no? ¿Qué comida hacemos en una cierta fiesta? Vamos a decir Navidad, vamos a decir Día de la Independencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define que nosotros tomemos unas ciertas decisiones en unos momentos de nuestro tiempo, de nuestra vida cotidiana? Incluso para esta reunión, ¿qué será lo adecuado en términos de nuestra cultura, en términos de nuestro contexto? Y vamos tomando una serie de decisiones cotidianas, no solo para las fiestas, es una decisión cotidiana, esta red de significados nos permite interpretar al otro, nos permite entender qué pasa con los otros. Y entonces cuando hablamos de eso, estoy pensando en una cultura que va cambiando. ¿Cómo cambia? Bueno, va cambiando cuando yo me encuentro con una persona que tiene significados diferentes a los míos y empezamos a ver que esta burbuja no está cerrada, que es permeable, ¿no? Que es permeable, que permite entrada y salida y que entonces empezamos a modificar nuestras tradiciones, empezamos a modificar nuestras fiestas. Y lo que les quiero decir es que no estamos perdiendo nada, sino que la cultura esta red de significados está transformándose continuamente, así como lo estamos haciendo nosotros cada día, ¿no? Entonces, esto nos da espacio a la siguiente diapositiva, por favor, en donde vemos una serie de palabras, todos las hemos escuchado, una serie de palabras, una serie de conceptos que van a contarnos que, ¿no? Mucha información de lo que oímos ahora, pluricultural, multicultural, una serie de prefijos asociados a lo cultural. Y una primera anotación es identificar que cuando hablamos de esto no hablamos de lo mismo, no las palabras que ustedes ven aquí que yo les reflejo en este diagrama no se refieren a lo mismo, no son sinónimos. Por ejemplo, si nos vamos solo a los prefijos multicultural y pluricultural, los dos son plurales, ¿verdad? O sea, los dos nos van a hablar de muchos o de varios, de diversidad, pero la diferencia entre estos dos va a ser que en el multicultural nos reconocemos como que no somos únicos, nuestra cultura no es la única, ni está por encima de ninguna otra. Es una cultura dentro de la diversidad a nivel global, a nivel territorial, etc. Pero lo pluricultural, decimos, bueno, México es un país pluricultural, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Eso significa que sí somos varios y somos un país plural en términos de culturas, en términos de grupos, pero
esta reconsideración demanda que existan normas, que existan leyes, que existan escuelas adecuadas a los grupos culturales, que existan diferentes elementos que nos permitan que todos gocemos de las mismas oportunidades en un mismo territorio. Entonces, aunque hablamos de lo plural, se van generando una serie de definiciones, de conceptos que nos van a ir ayudando a entender esta diversidad o a qué nos referimos con esta diversidad. Y me voy a saltar lo intercultural porque vamos a hablar más a fondo de esto. Y ahora nosotros identificamos personas, nosotros a veces vemos alguna persona en nuestros barrios, en nuestras empresas, en nuestras universidades, en donde estemos desarrollándonos, y vemos alguna persona que a veces no podemos identificar bien de dónde es, o quiero darle como una lectura, si habla, tiene un acento u otro. Y lo que ocurre es que cada vez tenemos, en este intercambio, tenemos personas, por ejemplo, que han asumido dos culturas, ¿no? Que ya yo podría decir, yo tengo una cultura, pero hay personas que han asumido dos culturas como parte de su identidad. Y tenemos varios grupos, por ejemplo, personas mexicanas que viven en Estados Unidos y se asumen como mexicano-americanas. Entonces no es una partición, es dos características, dos culturas que le dan identidad, que no se pueden romper, no, son dos que son suyas, son propias, ¿no? Y entonces también tenemos otros términos, cómo pasa eso, cómo alguien, ya sea por una cuestión de cuna, ¿verdad? Porque pueden nacer en una familia donde hay dos culturas, donde la familia de origen son padre y madre, o padre y padre, o la familia como esté compuesta. Vemos que hay dos culturas, y entonces hacia dónde esos nuevos integrantes de la familia se van a ir sumando, identificando. Entonces vemos que se vuelve más complejo que solo pensar en que todos tenemos una cultura. Puede haber personas que tengan una identificación hacia dos grupos culturales y su identidad está marcada por eso. Y también vemos este concepto de lo transcultural. No me voy a meter demasiado ahí, pero tiene que ver con este proceso de ir, de ir haciendo un tránsito, por ejemplo, yo vengo de un lugar, llego al nuevo lugar, y en ese nuevo lugar yo tengo que pasar por un proceso de adaptación. Tengo que pasar por un proceso de adaptación para integrarme, para encontrar trabajo, para saber comunicarme, para saber hacer mis compras, etcétera. Entonces yo voy dejando un poco detrás lo que yo traía como básico de mi grupo cultural, y podría eventualmente, ocurre en algunos casos, algunas personas decidir que se identifican más con la nueva cultura que con la pasada. También podría pasar que hay personas o grupos, estamos hablando más bien de grupos culturales que van a generar a partir de esta integración una nueva cultura, ¿no? Un nuevo grupo cultural, y entonces vemos que la diversidad cultural se vuelve todavía más compleja, y sobre esto hay mucho material que podríamos leer. Entonces, para empezar, quisiera decirles esto, ¿no? Que hablar de diversidad cultural o hablar de la relación entre cultura y liderazgo nos implica un conocimiento y una discusión mayor de lo que significa. Y a continuación me gustaría hacer lo mismo, pero con la palabra liderazgo. Contarles en la siguiente diapositiva, me permito hacer como una ruta de las principales teorías, ¿verdad? No es el tema, no me voy a meter a esto, pero que podamos identificar que a lo largo de la historia y a lo largo de las demandas que hay hacia los líderes, se han identificando distintas teorías donde nos dicen cómo debe ser un líder, cómo debe actuar, qué características debe tener o qué estilos, etc. Entonces empezamos con esta idea general de que los líderes nacen, tienen una característica, sus formas de conducirse, de portarse, de hablar. Y cuando vemos esto, todavía nosotros vemos cursos, que hay bastantes cursos de formación para liderazgo que están basados en
en esta modelación, en este moldeamiento de la teoría de los rasgos, ¿no? ¿Qué rasgos podría o debería tener, debería personificar un líder? Y conforme avanzan las teorías, los autores siguientes están preguntándose qué se podría mejorar o cuáles son los elementos que esa teoría no explica, y entonces van a ir aportando, ¿no? Van a ir diciendo, bueno, hemos dado este elemento, y entonces así es como alrededor de la década de los 90, la palabra cultura y liderazgo, la palabra cultura entra a las empresas, entra a las organizaciones, pero era una cultura pensada como una creación, ¿no? Pensada, bueno, tenemos que generar una cultura organizacional, o sea, tenemos que generar una red de significados. Hay un autor que dice, la cultura es una programación colectiva, ¿no? Tenemos que generar dentro de las organizaciones una programación colectiva que nos ayude a dar un sentido a lo que hacemos, ¿no? Ponernos la camiseta, dar un sentido de lo que es nuestra organización, de hacia dónde vamos. Y así es como se empiezan a vincular la palabra cultura y organización, pero vista como una creación dentro de las organizaciones y no pensada desde la diversidad cultural. Un siguiente momento, y es un poco en el que estamos todavía, es el liderazgo emocional, ¿verdad? Hay mucho trabajo sobre esto y hay una nueva demanda que los líderes sepan manejar sus emociones. Y esto tiene que ver no solo en términos de relación, en términos propios, sino para una negociación, en términos de empatía, bueno, una serie de elementos que ustedes seguramente conocerán. Y entonces, con todo esto, como les decía, cada teoría va a ver lo que hizo la anterior y va a decir qué no consideró, qué podríamos mejorar, qué punto está más débil y va a aportar, ¿no? Entonces llega el turno del liderazgo intercultural, y el liderazgo intercultural se va a dar cuenta que tenemos un punto de quiebre en todas estas teorías culturales. Hay algo que no se ha considerado y que es evidentemente la diversidad cultural dentro de las organizaciones. Si pudieran hacerlo en este momento, yo les pediría que busquen que en sus buscadores escriban la palabra líder y vean las imágenes que vienen, ¿no? ¿Qué imágenes les aparecen? Si ustedes buscan líder en Google y ven las imágenes, ustedes van a identificar que son sobre todo hombres, figuras de hombres. Atrás de estos hombres puede haber unas mujeres. Estos hombres van así como hacia adelante. Son figuras que resaltan. Puede haber algunos que están reflejando al líder democrático en una mesa, escuchándolos, ¿no? Pero la mayor parte de estos van a ser con una visión centrada en los hombres. Y también si lo abrieron, les pido que busquen la ropa, ¿no? ¿Con qué ropa está identificado esos líderes? Bueno, son líderes occidentalizados, son líderes con estas ropas que asociamos a personas de negocios, ¿verdad? Y en esas características es que estamos pensando el liderazgo. En la siguiente imagen, si ustedes hacen, en la siguiente diapositiva, por favor, maestra, ustedes pueden ver cómo el liderazgo intercultural nos plantea que necesitamos hacer una ruptura. Dice, si el mundo como lo vemos es multicultural, ¿verdad? Si el mundo como lo vemos es multicultural, entonces, ¿por qué estamos todavía basándonos en una visión de liderazgo basada en una figura mayormente masculina? ¿Por qué pensamos en un líder con estas características de vestuario, con estos rasgos, con estas formas de hablar? ¿Por qué seguimos estereotipando a los líderes? ¿No? Entonces, en esta imagen yo les presento una serie de líderes pues, que van a aparecer en sus pantallas y ustedes le agregan se agregan en su búsqueda liderazgo intercultural. Ustedes van a encontrar otra forma de ver a los líderes, otras lenguas. Nosotros ahora tenemos con los niños, ¿verdad? Con los niños en toda esta discusión sobre el calentamiento global, tenemos a los niños como los líderes que están mostrándonos, dándonos el paso ¿no? de vanguardia, mostrándonos qué necesitaríamos estar haciendo por nuestro medio ambiente, y con ello estamos rompiendo
esta visión occidentalizada, o esta visión, vamos a decir, homogénea, como si todos los líderes deberíamos tener las mismas características. Entonces, sobre liderazgo intercultural podríamos mencionar, digamos, algunos de los puntos que hemos trabajado más. Y en la siguiente diapositiva, por favor, maestra. En la siguiente imagen hay unas definiciones o unas características sobre qué debería, ¿no? Si hablamos de liderazgo intercultural, entonces, al igual que hablamos de cultura o liderazgo, pues nos toca definirlo. Y tendríamos que pensar, entonces, ya no solo nuestra discusión desde el liderazgo intercultural rebasa al líder, ya no solo se centra en el líder, se centra también en el grupo cultural. Entonces vamos a pensar en un grupo cultural con una cierta expectativa, con una cierta, ¿cómo debe ser un líder para un cierto grupo? ¿No? ¿Cómo es? ¿Es una persona mayor? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es una partera? ¿Quién es? Y entonces tenemos que empezar a atender puentes, a atender relaciones de las personas que personifican esos líderes de las organizaciones con las percepciones de estos grupos culturales. También un líder tiene que ser visto desde la percepción de las personas, es decir, desde los colaboradores, ¿no? Desde las personas que van a estar colaborando, compartiendo con este líder. Porque a veces una persona que es muy efectiva, muy eficiente, con mucho éxito en una organización, es mandada a otro lugar, se le envía en estas misiones, ¿no?, de negocios, se le envía para que abra una nueva sucursal, para que sea un gerente en un cierto lugar. Y cuando llega, algo pasa, parece como si se rompiera la magia y todo el éxito que tuvo en el lugar anterior no lo tiene en el nuevo lugar. Entonces, ¿qué pasó si ya habíamos identificado, ¿verdad?, las fortalezas de este líder? Entonces, las organizaciones, porque esto ha ocurrido, porque se han perdido mucho dinero, billones de dólares en Estados Unidos cada año ocurre esto, como esto ha ocurrido, entonces ahora se está pensando, bueno, ¿qué tipo de líder o cómo se percibe, cómo este grupo a donde vamos a mandar, donde queremos abrir esta nueva sucursal, cómo este grupo cultural percibe a los líderes? ¿Cómo debería esta persona relacionarse con estos nuevos colaboradores, con este nuevo contexto, ¿no? Tenemos entonces a un autor que, si ustedes tienen interés de saber más sobre estas características del líder y los colaboradores, se llama Hofstede, y él nos va a hablar de cómo él hace una caracterización de sociedades y dice, bueno, tenemos que conocer las percepciones y tenemos que saber la relación entre el líder y los grupos culturales con los que se va a relacionar. Y podemos pensar esto en términos de, por ejemplo, ¿es una sociedad individualista o colectivista? Es decir, está más centrada en el yo, en el crecimiento, en el éxito del individuo. Podríamos dar el caso de Estados Unidos. O una sociedad colectivista, ¿no? Una sociedad que está más centrada en el nosotros, en el equipo, en la interacción, y entonces podríamos pensar ahí en el caso de México. Esa no es mi clasificación, es la clasificación de Hofstede. Entonces diríamos ahí cómo estos autores nos van dando pistas. Si nosotros, por ejemplo, una persona, un líder con una visión individualista, desde su visión cultural, entonces llega a una colectivista, se le va a pensar que no toma en cuenta el equipo, que no se le considera, entonces va a tener menos posibilidad de que le sigan, posibilidad de motivar. En cambio, si tenemos a algún otro líder colectivista, ¿verdad?, que está centrado en el equipo, en los compañeros, en la interacción, y llega a esta sociedad individualista, va a ver que no funciona, o sea, pues está siendo invasivo, porque se mete en mi vida, puede haber incluso
otras medidas administrativas o depende de lo que se incurra, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo tenemos que también pensar en eso y el caso de este autor nos va a ayudar mucho a reconocer más cómo son las sociedades y qué características tienen para pensar eso en términos de los líderes. Y bueno, si hay un liderazgo intercultural, ¿cómo debería ser ese líder? Bueno, tenemos que saber cuáles son los valores de las personas con las que trabajamos o de las personas a las que queremos ofrecer nuestros productos. Tenemos que también saber negociar y gestionar en diferentes contextos interculturales. Por ejemplo, en algún lugar, algún grupo cultural podría tener una forma de negociar que es confrontativa. Ellos confrontan y hablan de frente y lo dicen, mientras en otro grupo cultural eso no ocurriría y si nos encontramos estos dos, el grupo cultural que confronta y el que no, personificados en dos individuos, vamos a pensar que es un problema individual. Cuando no lo es un tema cultural. Y si esta persona que tiene el interés, ¿verdad?, de hacer una labor de venta, de hacer un trabajo de negociación, tiene esta competencia, tiene este conocimiento de la otra cultura, entonces tendríamos más posibilidad de lograr juntos la meta. Ese es el punto del liderazgo intercultural. Otro tema es que necesitamos, cuando nosotros trabajamos con personas de diferentes grupos culturales, necesitamos pensarnos todos como iguales. No hay que una cultura y la mía, y eso lo hemos visto en las noticias, y bueno, lo vemos siempre en Suiza, en Japón, ¿por qué no? Haciendo estas comparaciones de uno a uno entre culturas cuando no podemos comparar. Yo les decía, vamos a pensar en esta esfera que todos tenemos. Esta esfera es mi cultura, ¿no? Toda la red de significados que yo personifico, que tengo, que porto como individuo y como integrante de un grupo cultural. Entonces yo no puedo comparar mi esfera con la de otro y decir cuál es mejor. No, porque no tenemos los mismos patrones, o sea, con qué indicadores lo estamos comparando, no es posible. Entonces necesitamos pensar a las personas que integran nuestros equipos en términos de igualdad. Y ahí llego al término, al concepto de intercultural que dejé más adelante, ¿no? El concepto intercultural tiene que ver con el encuentro, ¿no? ¿Entre qué? Entre culturas. Lo intercultural es el encuentro entre dos culturas, pero un encuentro en igualdad. ¿En igualdad de qué? De respeto, de consideración a su dignidad, a sus valores, en igualdad de derechos humanos, una condición de igualdad. No poner a ninguna cultura sobre otra, ni como si hubiera culturas mayores y culturas hermanos mayores y menores, no. Porque lo mismo que dijimos, no hay una calca, no hay un indicador que nos diga no. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus características y no son comparables en estos términos en ninguno. Y en la siguiente diapositiva, por favor, maestra. Entonces, creo que nos podemos saltar varias. Me gustaría ir por el tiempo pienso que me iría hacia la siguiente, donde son, sí, esta. Muchas gracias. Estas que nos saltamos, estas diapositivas, bueno, tienen que ver con lo que ya les había comentado, las pérdidas millonarias que ha habido y cómo se ha entrenado a personas o se está buscando a nivel de corporaciones, sobre todo de empresas transnacionales, se está entrenando a personas para que cuando lleguen al nuevo lugar, así como el grupo cultural podría tener resistencia a su forma o su estilo de liderazgo, también podría esta persona tener una resistencia a lo que se come ahí, a la forma en que se vive ahí, a las características propias del lugar que pueden no ser compatibles con su lugar de origen. Entonces ahí ustedes identificarán este término de shock cultural, ¿no? El shock cultural le pasa a cualquier persona que sobre todo en términos de migración, y nosotros lo vemos con mucha, nosotros que nos movimos, ¿no? La mayor parte de las personas en este contexto actual nos hemos mudado
una vez o hemos visitado otro lugar, y cuando hacemos ese encuentro, ¿verdad? Ese encuentro con alguien de otra cultura, con este otro grupo cultural, podríamos sentirnos como en una situación de shock, de impacto, de impresión. Eso es lo normal, digamos, eso es lo que pasa a cualquier individuo, y va a tener una curva, un despunte, y lo que se ha tratado desde el liderazgo intercultural es generar estos métodos didácticos, estos procesos de experiencia, de hacer visitas previas a los lugares antes de enviar a la persona que se vaya a vivir o a radicar al otro nuevo lugar, para limitar ese shock intercultural. Entonces, no es que no va a pasar, pero va a llegar con un entrenamiento y una predisposición diferente, porque ya ha estado expuesto a esas características que ya no van a ser nuevas, ¿no? Y hay dos términos de liderazgo intercultural. Debería entonces considerar fortalecerse en dos elementos. Uno sería la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia cultural? Bueno, nosotros lo sabemos, todos nosotros tenemos inteligencia cultural, todos nos movemos en contextos culturales, sabemos, por ejemplo, a qué hora abren las tiendas, a qué hora no ir a comprar, por qué lugares sí pasar, por cuáles no, cómo comunicarnos, cambiamos nuestro lenguaje dependiendo de con quién hablamos, sabemos cómo relacionarnos entre hombres y mujeres, con quién hacer una gestión. Todo esto nos lo ha dado nuestra programación colectiva, o sea, nuestra cultura, nos han mostrado, nos han enseñado cómo hacerlo. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a un nuevo lugar, o cuando nos vamos a encontrar con un nuevo grupo cultural o con una persona que representa este otro, ¿verdad?, que no conocemos, necesitamos desarrollar nuestra inteligencia cultural. ¿Cómo? Con las competencias interculturales. Tenemos que estimular nuestras competencias interculturales, y ahí viene la siguiente diapositiva, en donde nos muestra qué puntos deberíamos, ¿no?, ya sea como individuo, voy a ir a otro lugar o estoy pensando en una mudanza, bueno, tengo que pensar en estas competencias, o como líder, sobre todo, dentro de las organizaciones, no necesito irme a ningún lado, porque nuestros equipos ya viven todas estas personas, ¿no?, ya están integrados por todas estas personas que son de distintas culturas. Entonces, ¿qué tendría que hacer un líder para fortalecer sus competencias interculturales? Bueno, tenemos que saber de la cultura, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo saber algo de una cultura, decir que se hablan tal lengua, su religión es tal, están en este contexto, pero necesito también comprender por qué, o sea, no solo saberlo, sino ir más allá y pensar cuáles son los significados que están debajo de esto que hacen, por qué, ¿no? Entender más a fondo por qué su cotidianidad o sus significados se marcan de un modo distinto al mío. Y después hay otro nivel, esto es a un nivel de conocimiento, yo lo sé o yo lo comprendo en términos más analíticos, pero hay otro punto que es el ser capaz de hacerlo yo mismo, ¿no? El ser capaz de hacerlo yo mismo, el ser capaz de expresarse, por ejemplo, los regionalismos, si nosotros vamos a otra parte de nuestros países, los regionalismos, cómo se habla en ese otro lugar. Entonces, yo sé que se usa esa palabra, pero otro nivel sería que yo sea capaz de usar esa palabra en el momento y en el contexto y en la situación correcta, ¿no? Entonces, todos estos elementos, desde los saberes hasta la posibilidad de serlo y de hacerlo, tienen que pasar por estos procesos de entrenamiento que deben ser ahora ya parte, ya es otra demanda que los líderes tenemos en nuestros saberes, en nuestros procesos de profesionalización. En la siguiente diapositiva, yo les sigo contando, ¿verdad?, qué es entonces las competencias interculturales, y yo pensaría que sería como aprender a nadar, o como ser un pez en el agua, ¿no? Entonces nosotros somos peces en el agua de nuestra propia cultura. Si queremos serlo en otra cultura, entonces tenemos que entrenarnos para poder nadar en esa agua. Tengo que conocer qué hacen, a qué hora comen, hacernos preguntas. ¿En dónde están? ¿Qué lenguas hablan?
a qué hora comen, ¿no? Por ejemplo, alguien los invita a cenar. ¿A qué hora se cena en ese lugar? Tenemos que estar conscientes que las cosas cotidianas como nosotros las vemos no existen del mismo modo para otros. Si tenemos que hacer una junta de negocios y vamos a ir a almorzar, bueno, ¿a qué hora se almuerza? ¿A qué hora se almuerzan para ellos? ¿A qué hora es su momento? ¿Qué tipo de comida se apetece más en su grupo cultural para este u otro elemento? ¿No? ¿Qué es lo apropiado? Todos estos elementos forman parte de las competencias interculturales que los líderes precisan cada vez desarrollar más. Y en las siguientes diapositivas, yo básicamente les presento, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que hizo Harvard y ellos dicen, bueno, ¿cómo negocian el tema del liderazgo intercultural a nivel de negocios? Se ha desarrollado sobre todo por la Escuela de Negocios Alemana y por Harvard, y ellos se preguntan, ¿cómo negocian personas de diferentes culturas? ¿Expresan mucho sus emociones o no las expresan? ¿Confrontan o no confrontan? Y entonces hacen este cuadrante y nos dicen, hay algunas culturas en donde si tú expresas tus emociones en el momento de negociar, vas a ser percibido como un líder que no entra en los estándares de su grupo cultural, porque los únicos que expresan sus emociones de ese modo en ese país son los niños, ¿no? Y los niños todavía no tienen esta posibilidad de ser vistos como líderes o como negociadores dentro de estos contextos culturales. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro estilo de negociación de una manera homogénea, tal como yo lo aprendí en mi cultura, es posible que mi gestión, mi negociación no va a ser exitosa si no lo hago acorde a las percepciones de otro grupo cultural. En algunos contextos, nosotros, por ejemplo, en México no somos una cultura, ustedes lo ven aquí, ¿no? Esta expresividad emocional, se nos permite expresar nuestras emociones en el proceso de negociación, es permitido, es visto como adecuado, pero al mismo tiempo algo que no se vería muy adecuado sería confrontar. Pero ¿qué tal si estamos con una persona de un grupo cultural que sí, que está en su código, otra vez, en su programación, ¿verdad? En su programación colectiva, es lógico confrontar porque dentro de su grupo esta es la manera en que estos líderes hacen negocios. Entonces estos son temas que son nuevos, parecen nuevos para nosotros, pero tenemos que, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es necesario aprendernos todos los estilos de negociación, no están registrados todos y si los ven aquí son exactamente. Si los vemos aquí, no son como están vistos en tema de nación, me distraje con el chat, exactamente, Tamara, esa es la lógica de la cultura, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí, en tema de nación, nosotros sabemos que esto también es no tan acorde porque a nivel nacional, dentro de las naciones hay variaciones, hay regiones, etcétera. Pero es una primera aproximación y son los estudios que más están disponibles, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, este mismo trabajo nos presenta de Harvard, nos presenta cómo ganamos confianza entre las personas en una organización. ¿A quién se gana nuestra confianza? ¿En quién confiamos más entre los colaboradores o entre un proveedor, ¿no? Que vienen dos proveedores. ¿Cuál de los dos se gana mi confianza? ¿Cómo pasa este proceso? Entonces, lo que han encontrado estos investigadores es que hay, como otra vez, lo ponen en dos polos. Por un lado, uno podría ganar confianza pensando viene a tiempo, siempre no me varía el precio, me trae la misma calidad, ¿no? Estos son datos que son cognitivos, que son de razón, que están basados en datos y entonces alguien podría decir, a mí alguien me gana así con hechos, con datos, con razones, ¿no? Entonces estamos aquí. Otra persona podría decir, no, a mí me gana que sea, que dialogue, que me diga cómo estoy,
que entiendan la situación cuando nosotros hablamos, o en colaboradores podría ser, bueno, es con quien yo voy a comer, o con quien yo me siento a platicar, o con quien me escucha en mis tiempos de descanso, etcétera. Y entonces, ¿cómo ganamos la confianza de alguien en las organizaciones? Y otra vez nos ponen la línea, ¿no? Puede ser que hay algunos grupos culturales, en este caso visto en términos de naciones, que están más orientados hacia lo cognitivo, es decir, a los datos, a los elementos duros, ¿no? de hechos, de verificables, etcétera. Pero hacia otro lado vemos a personas que se lo ganan en términos de afectos, ¿no? Pues es que fíjate que el proveedor se acordó que le dije que tal cosa y entonces yo ahora ya tengo un vínculo más grande y si viene otro proveedor le voy a decir que no, porque ya tengo esta relación de confianza con que no se ganó de esta manera cognitiva, sino de esta manera afectiva. Si nosotros sabemos eso en términos del conocimiento de las culturas con las que trabajamos, las personas con las que trabajamos, podemos generar vínculos más amigables en términos de cooperación, no viéndolos en términos de intercambio, de cooperación, de reconocimiento mutuo. Son herramientas, por eso me interesaba presentarles esta información aquí, son herramientas que nos ayudan a repensar nuestra relación entre desde el liderazgo intercultural. Y en la siguiente diapositiva me interesaba, creo que son 2 diapositivas más, estas son las preguntas que les hacía, como los temas que les pedía a ustedes identifiquen cuando van a encontrarse con otra persona. Yo les decía, no necesitamos viajar para pensar que hay un encuentro entre culturas, no. Todas las personas somos portadoras de cultura y entonces estamos teniendo encuentros interculturales en todo momento, ¿no? Los colectivos estamos encontrándonos sobre todo en un lugar tan diverso, con tanta diversidad como Playa del Carmen, ¿no? Bueno, en realidad ahora todos los territorios tienen esta persona. Pensemos que estamos teniendo un encuentro entre culturas y entre culturas preguntémonos qué sabemos de su cultura, ¿no? ¿En qué horario es en su lugar? ¿Qué comen allá? Algunas personas dicen que ciertas culturas no varían sus comidas en términos de desayuno, comida y cena. Otras culturas tienen una variación muy grande de qué desayunan y eso que desayunan no lo comen y no lo cenan, ¿no? Entonces, ¿eso cómo nos ayuda? Bueno, nos ayuda en la interacción, en el reconocimiento al otro, en el vínculo que establecemos con los otros. Y por último, me gustaría compartirles estas 2 herramientas que ustedes pueden utilizar en las siguientes diapositivas. Este es un sitio web donde van a encontrar mucha información de países. Si ustedes entran, le dan clic al país, van a encontrar yo les hablaba de Hofstede, que fue el primer autor que nos empezó a hacer esta clasificación, y él tiene una clasificación basada en 7 características, pero en project, aquí ustedes van a encontrar cómo ha sido el desarrollo de estas teorías y van a encontrar a los países con los estudios que se han hecho, ¿no? Las características de México, de Canadá, de todos los países que ustedes identifiquen. Aquí hay 152 países que se han analizado y van a encontrar cómo perciben al líder, qué toman en consideración cuando van a ¿no? Desde cómo percibo al líder, qué tomo en consideración para decir mi apreciación a esta persona, qué tomo en consideración en mi trabajo en términos con mis colaboradores en la organización. Y esta herramienta les puede dar mucha información, aunque ya les digo, tómenla como una herramienta con sus variaciones, porque dentro de los países tenemos regiones, tenemos muchos, ¿no? En México tenemos una gran cantidad de grupos culturales y esta herramienta no responde a todos. Entonces eso sí lo debemos tener en claro, pero sí nos puede servir como guía o como apoyo. Y en la última diapositiva está los libros blancos, ¿no? Los libros blancos de la interculturalidad.
La Comunidad Europea ha desarrollado una serie de documentos para darnos a impulsar más este tema de lo intercultural dentro de todos los espacios, porque lo intercultural tiene que pensarse en las escuelas, tiene que pensarse en las organizaciones, tiene que pensarse en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si tenemos personas que sus grupos en su cultura, ahorita estamos en el Ramadán de los musulmanes, entonces, ¿qué adecuaciones interculturales deberían hacer estas organizaciones en consideración a este grupo cultural? O para las fiestas no solo las fiestas patrias o los calendarios de las naciones donde estén las organizaciones, sino las fiestas, por ejemplo, en este caso el Thanksgiving de Estados Unidos, con tanta población, en las organizaciones en México, de Estados Unidos, y qué adecuaciones culturales deberíamos considerar en nuestros propios espacios de trabajo. Este es otro documento que ha escrito la Comunidad Europea. Y también, por ejemplo, cuando hemos estado en un lugar, en una ciudad, y no podemos ni leer hacia dónde ir o cómo orientarnos, nos perdemos, bueno, porque no hay adecuaciones interculturales, entonces necesitamos también pensarla dentro de las ciudades. Y estos documentos ustedes los descargan fácil, ustedes buscan libro blanco de y pongan alguno de los ítems y los van a encontrar sobre los temas que les interesen para continuar, ¿no? Continuar la reflexión y la indagación sobre liderazgo intercultural. Creo que es todo por mi parte. Muchas gracias. Doctora Gina, la verdad es que es súper interesante ver pues todas estas características que debemos de considerar, porque como bien lo dice usted, muchas veces pensamos que todos o que en México todos vamos a asociarnos de la misma forma tal vez, ¿no? Sin darnos cuenta que dentro de nuestro país existen diferentes culturas. Exacto. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor, chicos? Bueno, de este lado tenemos a unos comentarios que hicieron allá arriba. Decía Alejandra Pedrero, cultura es la forma de ver la vida de cada persona, así que no creo que la cultura pueda perderse, se modifica. Exacto. Exactamente, ese es el punto que querían marcar porque oímos mucho esa frase de que estamos perdiendo y la lógica es que no, estamos todo el tiempo en esta transformación. Así es. Tamara dice, gracias. Rocía Mena, muchas felicidades. Gracias. Patricia Garza, felicitaciones, doctora Gina, muy interesante su plática. Rocío Mena igual dice, muy interesante el tema. Gabriela, buenas tardes. ¿Nos podría pasar la dirección de la aplicación que comentó en la diapositiva anterior, por favor? Y aquí también Tamara comenta, si le puede escribir ahí, por favor. Tamara comenta que le encantó el ejemplo de la búsqueda de líder. José Antonio Aguirre dice, muchas gracias, profesora Georgina. Excelente exposición y muy enriquecedora. Ismeraí Martínez Cruz, me encantó la información, es muy interesante y estratégico. Alejandra Pedrero, todo muy claro, muchas gracias. Blanca C, gracias por compartirnos la información. Diana Santos, ahí está poniendo... A ver, un momento, por favor. Oigan, niños, les pido por favor que aquí, que dentro de mi cultura de la casa hay mucho ruido en este momento. Diana Santos dice globeproject.com, que es la página que estaban pidiendo para la información de cada cultura. Alejandra Pedrero, si más adelante tenemos dudas, podemos contactarla, si la pueden contactar. Creo que sí, en mi correo electrónico es como mi nombre, georginacárdenas@gmail.com, con mucho gusto. Después tenemos a la maestra Rocío Mena nuevamente comentando que en las relaciones públicas debemos de tener en cuenta la información intercultural actualizada, por lo que su tema es de gran valor para los relacionistas públicos. Muchas felicidades. Gracias. Diana Leticia González, muchas gracias, doctora. Excelentes reflexiones.
Y Diana Santos pone nuevamente su correo electrónico, georginacárdenas@gmail.com. Gracias, Diana, muy amable. En lo que respecta también a nuestros emprendedores, también la forma de negociar considero que es fundamental, ¿no? Si tenemos este conocimiento, podemos tal vez adquirir mejores beneficios, o cómo usted lo bajaría a las personas aquí en Playa o en cualquier lugar, ¿qué pudieran ellos hacer aplicando este tema en particular? Exactamente, maestra Ruth. Si nosotros conocemos cuál es el estilo de negociación de otro grupo cultural y podemos hacer el ejercicio de tratar, ¿no? Hacer role-playing antes de ir a negociar, hacer el role-playing y decir, bueno, ¿cómo puedo yo negociar? Porque en México nuestro estilo no es de confrontación y se presta a lo emocional, podemos reír, podemos hacer, ¿no? Una explosión de emociones variada. Y es posible que en otros grupos no. Entonces, no es suficiente saberlo porque yo puedo saber que otro grupo cultural habla abiertamente, franca y confronta. Y tal vez yo no me sienta cómoda confrontando. Entonces, lo que puedo hacer antes es hacer un role-playing con alguno de mis colaboradores y ejercitarnos en esta forma de hacerlo para lograr un mejor desempeño en el proceso de negociación. Saber por ejemplo, si va a ser una negociación y vamos a asistir a un restaurante, cuál es la comida propia que es adecuada para esta negociación, el horario. Por ejemplo, una vez me invitaron a cenar, una vez que estaba en Estados Unidos me invitan a cenar y la cena era a las 5 de la tarde, entonces uno no sabe los horarios de otros lugares, a qué hora se cena, a qué hora se hacen negocios. Probar, por ejemplo, si vamos a asistir a un lugar por ejemplo, de su gastronomía, vamos a probar antes porque nos podemos llevar sorpresas, no nos tiene que gustar todo, pero saber qué pedir y vamos a hacer este desarrollo de competencias interculturales en nosotros mismos. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que comprender por qué están estas decisiones o estas características y tenemos que ejercitarlo. Y puede ser incluso una base de desempeño o una línea de trabajo dentro de nuestras organizaciones para fortalecer a los líderes. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Y también una característica que yo puedo destacar es la parte de centrarnos en las personas. Así como estamos hablando de innovación centrada en las personas, los productos centrados en las personas, el liderazgo también tiene que venir desde ahí. Exacto, exactamente. También es un tema, leíamos, es un poco chocante bueno, lo dije mi valoración antes, pero el tema de género, por ejemplo, se ha visto, se ha preguntado a personas con quién tendrían más posibilidad o más facilidad de negociar, de decir, con quién se sentirían más cómodos de negociar, si con hombres o con mujeres. Y entonces vemos tendencia a la que la respuesta sea hombres, ¿no? Entonces ahí, aunque es un tema cultural, pues nos toca ahí discutir en otros términos, ¿no? ¿Qué temas o qué discusiones tiene que haber en nuestras organizaciones para impulsar también una percepción más positiva y más creciente en los números, la equivalencia de la participación de mujeres, ¿no? En el liderazgo. Claro, de la parte de la inclusión, ¿no? También. Sí, hice la búsqueda en lo que usted decía y todos los personajes son hombres con la manita hacia arriba, vestidos de saco. Bueno, es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? De alguna forma u otra. O a igualar, que también veamos que hay otras opciones. Continúo con los mensajes. Dice aquí, ay Dios mío. Geraldine Argüello dice, hola, buenas tardes, gracias por la información, soy extranjera con 6 años en México. Efectivamente, un tema que nos atañe en el momento de ser emprendedores. Lo que se dijo es muy cierto. En cuanto a los estados de México es diferente. Mis inicios de emprendedora fueron en Campeche y son muy distintos a los de aquí en Playa. Aquí me tocó reinventarme de nuevo. Así es. Diana Santos, a mí me parece muy interesante la tabla que nos presenta sobre la formación de los
en lo que generamos esa confianza, si es por lo cognitivo o por lo emocional, completamente. José Antonio Aguirre dice, como playenses hay que tomar en cuenta que todavía somos una sociedad en progreso de conformación identitaria con respecto a otros lugares como otros centros urbanos históricamente más antiguos. Eso también es un reto y una responsabilidad sobre los valores que iremos incorporando. Así es una oportunidad que tenemos, ¿no? Es una oportunidad muy única y podemos ir dinamizando estos valores de inclusión, de equidad, de diálogo intercultural. Y Alejandra Lemos dice, indudablemente no hay como conocer a las personas con las que trataremos de negociar e incluso haremos socios. Como arquitectos debemos hacerlo para poder lograr los espacios adecuados y confortables para cada usuario. Exacto. Y Ismeraí Martínez Cruz dice, recordé lo que me pasó con Mayra González para el liderazgo de mujeres. Exacto. Ok, mami. Les recomiendo la conferencia de TED. Ahí está una recomendación. Mayra González, liderazgo en mujeres. Muchísimas gracias, Ismeraí. Y bueno, pues esos son los comentarios que tenemos al momento. Ya son las 7. ¿Alguien que quiera comentar algo de último momento? O doctora, ¿usted quiere terminar con algún mensaje? Pues nada más la invitación a pensar que todas las interacciones que tenemos, las relaciones que tenemos están siendo entre culturas, no vamos a pensarnos como miembros de culturas y en esa interacción vamos a preguntarnos cuáles son los significados que están atrás de la forma en que nos presentamos, en que nos relacionamos, en nuestros contenidos. Y de esa manera estaremos haciendo un espacio más, dando más posibilidad al diálogo, porque muchas veces estos elementos si caen en lo personal, perdimos la oportunidad de construir. Entonces, pensémonos como culturas, pensemos que estamos en nuestra burbuja y que estas burbujas son permeables y veamos las fronteras que tenemos para continuar construyendo diálogo y haciendo crecer las organizaciones. Muchas gracias, maestra Ruth. Muchísimas gracias a usted, como siempre, es muy enriquecedor la plática con usted. Le agradezco todo su tiempo, la dedicación de preparar el tema, las diapositivas y todas sus ganas de siempre contribuir para el cambio y la inclusión y el mejoramiento no solamente de nuestro planeta, porque todo su compromiso se ve permeado en todos los quehaceres de usted, ¿no? Le agradezco nuevamente a nombre de la universidad. Geraldine Argüello, tenemos unos 2 comentarios más. Le da las gracias. Igualmente, el rector Luis Roberto Mantilla Sagún. Muchas gracias, doctora Georgina. Muy interesante su exposición. Muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Igualmente, buen día.